agobian los afanes de la... Me acomodo. Hola a todos, ¿cómo se encuentran, hermanos? Qué bueno que se encuentran bien, qué bueno que están bendecidos, me da mucho gusto. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que es parte de una serie de mensajes que se ha iniciado desde la visita de nuestro pastor, el día de nuestros pastores. El día de hoy yo también voy a compartir un tema que tiene que ver con los dos mensajes anteriores que ya escuchamos. Y solamente para recordarles, ¿quién estuvo en la reunión pasada? A ver, levante su mano. Los que estuvieron, muy bien. Vamos a hacer un examen ahorita. Ah, no es cierto. No solamente para ver cuántos estuvieron, pero ¿por qué? Porque vamos a recordar un poquito qué fue, en resumen, lo que les habló mi esposo. Mi esposo, ¿alguien recuerda de qué les habló? De los que vinieron. Chalis, David. Arqui, vuelve a predicar. Vente. No, Arqui les habló acerca de los diezmos, ¿se acuerdan? Arqui habló acerca de los diezmos. Y yo quiero resumirles súper rápido el mensaje que compartió mi esposo hace 8 días. Rápido así. Recuerden, el diezmo es la 10ª parte de todos nuestros ingresos. La 10ª parte de todo lo que Dios nos permite administrar, lo que Él permite que llegue a nuestras manos, el diezmo es la 10ª parte de eso que llega a nuestras manos. Y el diezmo es algo que Dios nos pide que demos. Es algo que Dios dice, tienes que hacerlo. El diezmo prueba nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad. Yo me imagino al diezmo, permítanme hacer esta figura, pero como el árbol en el Edén, cuando Dios les dijo, de aquí no, el árbol de alguna manera probaba la obediencia del hombre. Y el diezmo prueba nuestra obediencia y fe en Dios. Porque cuando Dios nos está diciendo que entreguemos los diezmos, nuestra fe debe de entrar en acción. Nuestra confianza en Dios debe de entrar en acción y debe decir, sí, si Dios lo está pidiendo, lo voy a hacer. Por algo lo está pidiendo. Así es que prueba nuestra fe. Es un mandato de Dios. Y aunque este mandato se hizo en el Antiguo Testamento, hasta nuestros días lo debemos hacer. Algunas personas creen que como ya vivimos bajo el nuevo pacto, el diezmo ya no es bajo este pacto. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 23:23 rápidamente, en la versión Reina Valera contemporánea. Lo tengo yo. Dice así: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. ¿Qué te parece? Esto lo dijo el Señor Jesús y en el Evangelio de Mateo no los muestra. Pero se han olvidado de la fe, de la justicia, de la misericordia. Y dice, debieron haber hecho estas cosas, la fe, la misericordia, la justicia, sin dejar de hacer aquellas. ¿A qué se refería? Sin dejar de diezmar. Yo diezmo, ellos diezmaban de la menta, del eneldo y de todo lo demás, porque antes eso se ofrecía como diezmo, los granos, pero tenía que
ser también justo, tenía que tener fe, tenía que ser misericordioso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver que aún hasta nuestros días esto sigue, ¿verdad? Este mandamiento de Dios a los hombres continúa vigente. Y el día de hoy, ya vamos a dejar el tema del diezmo, vamos a hablar acerca de las ofrendas. Y la primera vez que se menciona las ofrendas en la Biblia es en el libro de Génesis. Y vamos a leerlo. Es en Génesis 4, versículo 3 hasta el 5 vamos a leer. Por favor, Jime. Versión Reina Valera 1960. Les voy a leer. Y si ya todos están listos, vamos a iniciar. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo primero que nosotros podemos decir de la ofrenda es que, a diferencia del diezmo, la ofrenda es algo voluntario. En ese tiempo, Dios no les había dicho, tienen que traerme ofrendas. No les mandó a Caín y a Abel que le trajeran ofrendas, sino que ellos, cuando hubo fruto de su trabajo, decidieron llevarle algo al Señor, ofrecerle algo al Señor. Y la ofrenda es así, precisamente. Es cuando tú le quieres ofrecer algo al Señor. Cuando tú le quieres dar algo al Señor. Ellos le llevaron como un regalo de gratitud, porque, Señor, ¿cuántas veces ustedes han dicho, ay, gracias a Dios que esto me salió bien? Gracias a Dios, y tenemos a Dios en la boca, ¿verdad? Gracias a Dios que me abrió puertas. Gracias a Dios porque pude lograr esto. Pero ahí se queda, en el gracias a Dios. Pero ellos decidieron, ya tuve fruto de mi trabajo, ya produjeron mis ovejas, mis campos ya tienen fruto. Voy a llevar un regalo a Dios de eso que Él me ha permitido tener. Un regalo, fue voluntario, fue lo que nació en su corazón, poder darle al Señor, ¿verdad? Y vemos también ahí, en esos versículos, de qué manera lo hicieron, de qué forma entregaron esa ofrenda. Y nosotros podemos ver que Abel escogió de entre todas sus crías lo mejor, lo más bonito, lo más gordo, le entregó a Dios. Y Caín entregó del fruto de lo que había, ¿verdad? El escritor de Génesis hace énfasis en lo que hizo Abel, pero nos deja ver que Caín solo entregó del fruto de lo que había cosechado. Quizá algo por ahí, pues esta canastita que tengo aquí, esta se la llevo. No tuvo cuidado de la forma en cómo del detalle que le iba a dar a Dios, sino que lo que le pareció, esto le voy a llevar. Pero Abel escogió lo más bonito, lo mejor para el Señor, y le llevó a Dios. Otro ejemplo más que les quiero dar de ofrendas, que es el segundo ejemplo que ustedes pueden encontrar en la Biblia, es a Noé. Todos conocemos a Noé, ¿verdad? El arca de Noé. A ver cuántos conocen la historia, porque sí, ¿verdad? El arca de Noé. ¿Quién lo recuerda? El arca de Noé. Sí, ¿cómo no lo vamos a recordar? Bien, pues resulta que cuando Noé cuando terminó el diluvio,
cuando ya las aguas se habían secado de la tierra y él ya podía salir junto con su familia, ofreció una ofrenda. Y vamos a leer, dice Génesis 8, del 18 al 20. Por cierto, me salté un versículo, pero está bien. ¿Listo? Dice, la tengo en la TLA, ¿ok? Dice, así fue como Noé salió de la casa. Cuando dice de la casa, está haciendo referencia a la barca de la que él estuvieron junto con los animalitos y su familia. Dice, junto con sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, las aves y los reptiles. Más tarde Noé construyó un altar para adorar a Dios. Más tarde dice, construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y de las aves de los que Dios acepta como ofrenda, y en su honor los quemó sobre el altar. Ahí otra vez en la historia, Noé ofrece una ofrenda a Dios. ¿Cuándo? Después de que padeció, de que vio todo ese juicio de Dios para la humanidad. Yo nada más quiero que se imaginen. ¿Hemos visto películas del fin del mundo? De la destrucción de la tierra. Ay, sí. Y da un miedo, ¿verdad? Que vaya a pasar eso. Bueno, en los tiempos de Noé fue la película de terror. De veras, porque imagínate ver cómo se va subiendo el nivel del mar, cómo la gente pide ayuda porque se está muriendo, y de pronto te das cuenta que todo a tu alrededor es mar y no hay tierra. Estás en medio, flotando solamente en esa barca, con tu familia, solo con los animales, solo en todo el mundo. Fue una época difícil para Noé y su familia. Fue una temporada donde ellos estuvieron encerrados porque fueron meses de encierro, fueron meses de vivir toda esa situación. Pero cuando ya se había bajado el nivel del agua y Dios les dijo, pueden salir, lo primero que hizo Noé fue ofrecer una ofrenda a Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles? Hemos salido de las situaciones, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha ayudado, y por gratitud damos una ofrenda a Dios. Por gratitud como Noé. Igual que Abel, Noé no dio lo que sea. Tuvo cuidado. ¿Saben por qué? No sé cómo, porque las escrituras no dan ese detalle, pero Noé sabía cuáles eran los animales que Dios aceptaba en sacrificio. Y ahí en las escrituras dice que ofreció de los animales que Dios aceptaba. No tomó cualquier animal, no tomó cualquier cosa por ofrenda, tomó de aquello que Dios aceptaba. Porque cuando tú y yo queremos dar una ofrenda a Dios, lo que queremos es que con esa ofrenda se agrade el Señor, ¿o no? Si no, ¿para qué le damos? Si no, ¿para qué le ofrecemos al Señor? Queremos agradarlo. Y no es la cantidad, sino que la intención, nuestro corazón al dar esa ofrenda. No te estoy diciendo que para que se agrade Dios tienes que darle demasiado. La voluntad del corazón, pero que le des como Él pide, con alegría. Y debemos de honrarlo como un rey y como Dios. Y Noé lo hizo. Y Dios se agradó de la ofrenda de Noé, como se agradó de la ofrenda de Abel,
que dice en las Escrituras, en el libro de Hebreos, que la ofrenda de Abel aún da testimonio hasta nuestros días de su fe. Su ofrenda lo justificó, lo hizo justo delante de Dios, y aún hasta nuestros días su ofrenda habla de Él. ¿Qué dicen tus ofrendas que le has dado al Señor? Gracias a Dios. ¿Qué dicen tus ofrendas? ¿De qué hablan tus ofrendas? Cuando entregas a Dios, ¿qué dicen de ti tus ofrendas? ¿Qué dicen mis ofrendas que le doy al Señor? ¿De qué hablan? ¿Puedes pensar en este momento en eso? Ahora, mientras estaba yo leyendo esta historia de Noé, yo me preguntaba cuándo dar las ofrendas y por qué dar las ofrendas. Y en el Antiguo Testamento, después de esas historias y de Abraham también, que era el hombre de los altares, y parte del altar, pues tiene que existir una ofrenda, ¿verdad? Entonces, Abraham también fue un hombre que ofrendó mucho. Dios le pidió al pueblo, a su pueblo, que diera algunas ofrendas. Vamos a poner las diapositivas. Se las quiero mencionar porque hay muchas ofrendas en la Biblia, muchos tipos de ofrenda con diversos propósitos. Con diversos propósitos cada una de estas ofrendas. Y la primera ofrenda que les quiero mencionar es una ofrenda para dar gracias a Dios. Había una ofrenda para dar gracias a Dios. Dios dijo, van a traerme, cuando quieran dar gracias, van a traer una ofrenda de harina, dicen las Escrituras, de flor de harina. Y algunas veces esa flor de harina, pues si tú la querías hacer como pan, o ellos la querían hacer o entregar en forma de pan, también tenía algunas especificaciones para poder hacer ese pan y ofrecerlo a Dios. Pero para dar gracias, dice ese Señor, si me quieres dar gracias, tráeme flor de harina. Otro más. Había ofrendas para pedir bienestar y salud. Dios les dijo, si ustedes quieren pedirme bienestar y salud, me van a traer ganado vacuno, ovejas o cabras, y esas van a ser sacrificadas en el altar por los sacerdotes, y yo les voy a dar bienestar y les voy a dar salud. Ofrendas para el santuario. Esta fue la ofrenda que Dios pidió a su pueblo para poder hacer el santuario en aquel tiempo. Un santuario, o sea, una iglesia diferente a las que ahora conocemos. Pero Dios le pidió al pueblo a través de Moisés, van a traer oro, cobre, plata, telas finas, pieles y piedras como el ónix para hacer la obra del templo, para el templo. Y para los túnicas sacerdotales también les había pedido. Entonces, ofrenda para el santuario. Ofrendas diarias. Esas ofrendas diarias tenían que ver como, por ejemplo, se le perdió algo a alguien, un animal, y lo anda buscando y resulta que alguien más lo encuentra y pues se lo queda. Y bueno, ahora si quieres estar bien conmigo, pues por lo que hiciste me vas a traer una ofrenda. No estuvo bien, es un pecado, y así. Y hay cositas, ¿no?, que surgen durante nuestros días, en los días, y a lo mejor un pleito con una persona, algo que hubo, y dice, esas ofrendas diarias, ustedes van a traer un carnero y lo van a sacrificar. Los sacerdotes, ustedes lo van a ofrecer, lo van a sacrificar, y va a ser así. Iban al templo y para que Dios perdonara todos los pecados tuyos, tenías que llevar becerros, machos cabríos, para que el sacerdote los sacrificara y Dios pudiera perdonar tus pecados. ¿Hay una más? ¿O ya está? No, ahí está. Ok, entonces todas estas ofrendas Dios pidió a las personas que las ofrecieran
Esto sí fue, sí lo pidió Dios y les dijo la manera en cómo debían de ofrecerla. En la actualidad ya no ofrecemos machos cabríos, ya no ofrecemos corderos, ya no ofrecemos ovejas, ni aves, ni flor de harina. Porque el Señor Jesucristo vino a ofrecerse como ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Y no hay ningún sacrificio, ninguna ofrenda en sacrificio que nosotros podamos hacer que supere esa ofrenda que Jesús mismo es, esa ofrenda. No podemos superar. Jesús ya vino y ya se sacrificó, ya se ofrendó para que nosotros fuésemos perdonados. A Dios sea la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Y no solo eso, había ofrendas para agradar a Dios, porque la gente no era justa, pero por medio de Jesucristo somos justificados, somos hechos justos. Así es que tampoco vamos a ofrecer ofrendas para agradar a Dios, ofrendas para pedir salud y bienestar, porque Jesús en la cruz también se encargó de eso. Imagínate qué sacrificio tan completo hizo el Señor. Lo dice las Escrituras, ¿verdad? Que Él, por sus llagas hemos sido sanados. Y eso fue en la cruz. Así es que qué maravilloso ese sacrificio y esa ofrenda de Dios. Sin embargo, amados hermanos, esto no nos exime de seguir ofrendando. Ya Dios cumplió, Jesús ya cumplió con esas ofrendas, pero nosotros todavía podemos seguir ofrendando. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo es que los creyentes en Jesús ofrendaban. Como ya Arquímedes habló el tema pasado, nuestro pastor también habló acerca un poco de las ofrendas de nuestras dádivas y cómo deben de ser, con qué actitud deben de ser. Pero yo quiero hablarles en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al 11. Pero esto digo, les voy a poner un poquito el contexto de lo que está sucediendo aquí antes de que leamos tantito. Atención aquí. Resulta que el apóstol Pablo les envía una carta a los hermanos de la región de Corinto, porque él dice: hermanos, les escribo esto porque yo acá ¿cómo se llama esta otra ciudad? Los hermanos que eran muy generosos. En Macedonia yo hablo muy bien de ustedes acerca de cómo ofrendan. Yo hablo de su generosidad, de cómo son ustedes, y pronto voy a ir con algunos macedonios a visitarlos. Pero les envío antes a Tito para que les recuerde, para que estén preparados para esa visita. Porque no sea que estando yo allá con los macedonios, ustedes me vayan a hacer quedar mal con ellos. En otras palabras, ¿verdad? Claro, pero es la idea. No sea que me hagan quedar mal y que salgamos avergonzados. Ustedes por no ser generosos y yo porque pues ando hablando de ustedes muy bien. Y les recuerda, les escribe eso y les dice: les mando a Tito para que les recuerden. Pero les escribe esto, y ahora sí. Vamos a leer, dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Él está hablando de las ofrendas, ¿ok? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quiero que nos detengamos en este versículo, vamos a seguir leyendo. El apóstol Pablo está comparando una ofrenda como una siembra que nosotros hacemos, como algo que nosotros sembramos. Y dice: recuerda, el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto que estamos leyendo? Mientras el diezmo está establecido por Dios, la cantidad que debemos de dar como diezmo ya está establecido, es la 10ª parte. La ofrenda es voluntaria. Pero tengan en cuenta que si ustedes ofrendan escasamente van a cosechar. El diezmo prueba nuestra obediencia y nos guarda del devorador. Nos guarda de lo que el enemigo quiera hacer para atacar nuestras finanzas, con enfermedades, con accidentes, con robos. Contra todo eso, el diezmo protege. Pero si tú quieres prosperar, una ofrenda tienes que dar. Y tu ofrenda va a ser, la calidad de tu ofrenda va a enriquecerte, a diferencia del diezmo, ¿verdad? Claro, Dios, vamos a ser bendecidos si damos el diezmo. Yo no estoy diciendo que no, pero la ofrenda tiene la capacidad de enriquecernos, tiene la virtud de que cuando tú ofrendas, Dios multiplicará esa siembra, esa ofrenda, porque Dios lo está diciendo aquí. Esa es la diferencia de los beneficios entre la ofrenda y el diezmo. Ok, vamos a continuar. Versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Recuerdan? No debemos de dar por obligación, debemos de dar de voluntad, porque si algo no quiere Dios es que, usted a regañadientes, porque esa actitud para ofrendar ya no es la correcta. Debe de ser de voluntad. Nadie te está obligando, nadie te está pidiendo que des cierta cantidad. Es algo que nace de tu corazón. Es voluntario y lo debes de dar con alegría, lo debes de dar con gozo. Dice esto en este versículo: poderoso es Dios para que nosotros no padezcamos, tengamos lo suficiente y podamos seguir dando, para que sigamos teniendo buenas obras. Vamos a continuar. Versículo 9 dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, ¿verdad? Dice el Señor en estos versículos que Él es el que nos da. Si tú tienes para dar, si tú tienes para ofrendar, recuérdalo, Él es el que te provee. Él es el que da semilla al que siembra, pero tienes que sembrar para que te dé semilla. Cuando tú siembras, la sementera nunca va a estar vacía, porque Dios te va a estar supliendo para que tú sigas sembrando. La sementera no estará vacía, tú tendrás para seguir sembrando. Y esa siembra te va a traer multiplicación, te va a traer enriquecimiento. ¿Para qué? Para que sigas abundando en buenas obras. No es para nuestra gloria, sino para la de Él. No es para que nosotros nos vanagloriemos, es todo para su gloria. Porque de lo recibido de su mano le damos, ¿verdad? Bien, ahora ya que vimos esto, quiero decirles que hay varios tipos de ofrendas. Hay ofrendas especiales, además de la ofrenda que se da en el templo, hay ofrendas que son especiales. Por ejemplo, en el libro de Crónicas, en el capítulo 29, el rey David levantó unas ofrendas especiales, hizo que la gente
diera ofrendas especiales. Convocó a la gente para dar estas ofrendas especiales. Nuestras ofrendas que damos a Dios no solamente se quedan ahí para nuestro beneficio, para poder recibir nosotros la bendición de Dios. Nosotros estamos preparando el camino también para que nuestros hijos sean bendecidos. Les hacemos fácil, más fácil el camino a nuestros hijos. Y eso como padre nos corresponde. Empieza a sembrar ahorita. Empieza a bendecir tu familia desde ahorita, para que a tus hijos no les toquen las cosas tan difíciles. Porque qué padre bueno dice, no, hay que lo haga mi hijo, hay que sufra él. Creo que no, ¿verdad? Como hijos, como padres, vemos en un futuro por nuestros hijos. Vemos que a ellos les vaya bien, y cuando nosotros empezamos a ofrendar desde ahora, nosotros estamos preparando el camino, preparando la bendición para nuestros hijos. A ellos les tocará hacer otras cosas, a ellos les tocará trabajar con otra cosa, pero nosotros les preparamos el camino, les quitamos los obstáculos. Si no, ellos tendrán que hacer lo nuestro y lo de ellos también. Les multiplicaremos el trabajo en todas las áreas de nuestra vida, financieramente, espiritualmente, educacionalmente, ¿verdad? Porque si tú no decides dejar un pecado ahorita, tú se lo estás heredando a tus hijos, y tus hijos van a tener que lidiar con ese pecado y además batallar con lo que se les venga. Pero si tú lo vences ahorita, tú estás cortando esa maldición sobre tu hijo, de tal manera que él ya no va a tener que lidiar con eso. Y claro, lidiará con otras cosas, pero esas otras cosas serán luchas propias de él, no aparte de sus luchas, también la tuya. Así es que cuando nosotros ofrendamos, estamos preparando ese camino también para nuestros hijos. Y quiero decirte ahora sí, ¿qué es lo que motivaba a David para la construcción de ese templo? ¿Qué era lo que hacía, lo que movió a David para que él le dijera a la gente, tenemos que preparar esos materiales para la construcción, para un templo para nuestro Dios? ¿Qué fue lo que lo motivaba? Primero vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, por favor, en la versión NBI. ¿En la NBI? Lo tengo así en esta versión, dice: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios. Fíjense lo que decía, es tan grande mi amor por este templo, que todavía no existía, pero ya le tenía un gran amor a ese templo para su Dios. Dice, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. Y enumera, si ustedes tienen tiempo, después en la tarde pueden leer este capítulo de Crónicas 29. Enumera todo lo que da el rey David de su tesoro personal, porque ya había juntado material de otros reyes que había pedido, había juntado demasiado material, pero él además dijo, yo de mi tesoro personal, de lo que yo he guardado, de lo que yo tengo ahí, yo voy a entregar todo esto. Y entregó, no sé, millones, ¿verdad? Millones, si lo pudiéramos ver, millones. Pero ¿qué fue lo que motivó al rey David para esta ofrenda especial? El amor a la casa de Dios, el amor a esa iglesia, a ese templo que todavía no existía, pero amaba ese templo porque ahí iba a habitar su Dios, a quien amaba con todo el corazón. Sabemos que David era romántico con Dios, lo amaba y expresaba su amor de una y mil maneras. ¿Sí o no? Me encanta pensar en David, en cómo estaría en el campo cantándole a Dios, en cómo se gozaba al danzar a Dios, porque lo amaba.
Y ese amor lo motivó a amar también el templo. ¿Por qué? Porque Dios iba a habitar ahí. Las ofrendas especiales son precisamente así. Son especiales porque tienen propósitos específicos. Tienen un plan específico para esa ofrenda. Y en esa ocasión, ese era el plan, la construcción del templo. Ahora vamos a ver cómo invita al pueblo a ofrendar. En el versículo 5 dice así, igual, primer libro de Crónicas 29, versículo 5. Dice, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. Pero hace una pregunta, ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor dando una ofrenda para la construcción del templo? Había un propósito específico. ¿Quién de ustedes quiere ofrendar? El rey David estaba lanzando esa pregunta a su pueblo, al pueblo del cual era rey él. Y ¿saben una cosa? El pueblo respondió, wow. Todos quisieron ofrendar. Los jefes de casa dijeron, sí, vamos a ofrendar, vamos a llevar ofrendas para la construcción del templo, porque también amaban a Dios, porque también pudo ser transmitida esa visión de David al pueblo, y ellos pudieron también amar el templo al igual que David. Dice también el versículo 11. Quiero que lo leamos también, el versículo 11 de ese mismo capítulo. En la NBI, ¿la tienen? Dice en la NBI, pero ¿quién soy yo? Estamos con el rey David, está frente al pueblo, les hizo la pregunta, ¿quién quiere dar una ofrenda para la construcción del templo? El pueblo respondió maravillosamente, y después de eso el rey David dijo estas palabras, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. El rey David tenía este entendimiento al ofrendar. Él sabía que todo lo que hay en sus manos le pertenecía a Dios y había sido dado por Dios. Y yo quiero preguntarte algo, ¿de lo que tú tienes, te crees dueño de lo que tienes? ¿Te crees dueño de tu carro? ¿Te crees dueño de tu casa? Pues sí somos dueños, pero quiero decirte algo, es algo que Dios nos permitió administrar. Pero sobre nosotros somos administradores. Este trabajo que tienes, yo te he permitido tenerlo. Si lo tienes es porque yo te lo he dado. Y cuando nosotros entendemos que lo que tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, no es tan fácil que nosotros nos aferremos a ellos. No es tan fácil que nosotros, es mío. Si lo que yo gano me permitió Dios administrarlo, pero Señor, es tuyo. Si tú me estás diciendo el diezmo, pues aquí está, Señor, de lo que tú me estás dando. Y si es necesario dar una ofrenda, la doy. ¿Sabe? El dinero, es cierto, refleja lo que hay en el corazón. Pero ¿sabe una cosa? La forma en cómo administramos el dinero, esa forma muestra lo que nosotros pensamos acerca de él, pero por eso Dios nos educa, cuida nuestro corazón cuando nosotros diezmamos y cuando nosotros ofrendamos. Cuida nuestro corazón de la avaricia, cuida nuestro corazón de la codicia. Así es que es una manera que Dios usa también para cuidar nuestro corazón con respecto a lo que poseemos, además de que lo usa para bendecirnos. Y en este tiempo nosotros hemos recibido una promesa especial en este tiempo. ¿Por qué digo en este tiempo? Porque cuando los pastores vinieron, ellos nos desafiaron
a dar una ofrenda especial. ¿Sí lo recuerdan? Esa ofrenda especial es porque es una ofrenda extra de lo que nosotros podríamos dar, y es una ofrenda que va a ser usada para un propósito específico. Pero esa promesa llegó a nuestro tiempo, a estos días, y quiero que la analicemos. Ahora sí vamos a poner la tarjeta. Dice, ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hablábamos de que la ofrenda es similar a una siembra. Y mientras tú no siembres, tú no saques del granero la semilla y la vayas a sembrar, no puede dar fruto. No puede dar fruto la semilla. Pero la promesa aquí dice, sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. ¿Qué quiere decir esto? Que aún cuando la semilla todavía no está en la tierra, aún cuando tú todavía no la has sembrado, Dios te va a comenzar a bendecir. ¿Sabes por qué? No nada más porque así, porque esto refleja la voluntad de nosotros. Nos va a bendecir desde la voluntad, desde que tú tomes la decisión en tu corazón de dar esa ofrenda. Él está diciendo, desde el momento en que tú ya dispusiste en tu corazón ofrendar, desde ese momento quiero decirte que yo ya te voy a bendecir. Sé que a lo mejor ahorita no tienes la semilla para ofrendar, pero quiero decirte, desde ahora yo te voy a bendecir. Y vemos ahí la importancia de la voluntad que nosotros debemos de tener al ofrendar. Y hablo de nuestras ofrendas en general, pero hablo también de esa ofrenda especial que nosotros estamos ahorita prometiendo desde nuestro corazón el dar para esta casa. Es importante tu voluntad. Es importante porque desde ahí, desde entonces, Dios te va a bendecir. Esa es la promesa, que no va a esperar hasta que la semilla sea sembrada, sino que desde ahora Él nos bendecirá, desde que tú ya propusiste en tu corazón sembrar esa semilla especial, esa ofrenda especial. Y vemos también la voluntad de Dios de querernos bendecir, porque no se está esperando. Él dice, yo ya quiero bendecirte también. ¿Tú quieres ser bendecido? Yo también ya te quiero bendecir. Por eso desde el momento en que tú lo dispongas, desde el momento en que tú aquí en tu corazón digas, sí, voy a dar esa ofrenda especial, desde entonces yo te voy a bendecir. Y ahora recapitulando, estamos ya terminando. Por favor, ¿pueden ir por las cestas? Recapitulando, un resumen rápido o una conclusión rápida. Vamos a entender lo que estamos hablando. Otra vez, diezmos es la 10ª parte de nuestros ingresos, y los diezmos sirven para medir nuestra obediencia y fidelidad a Dios. Para medir nuestra obediencia y fidelidad. Pero además esas ofrendas nos guardan, nos protegen nuestras finanzas, las cubren esas finanzas, ¿verdad? Porque dice las Escrituras, reprenderé por vosotros al devorador. Y una manera de reprender al devorador, de que el diablo no venga a devorar nuestras finanzas, es que nos va a cuidar de no enfermarnos, nos va a ayudar a no tener pérdidas económicas en nuestros negocios, y etcétera, etcétera. Y la ofrenda es a partir de nuestra voluntad y tiene la capacidad de enriquecernos. La ofrenda tiene la capacidad de multiplicar lo que pasa por nuestras manos.
Así es que mientras una guarda nuestras finanzas, la otra nos prospera. La otra nos prospera. Y quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie en este momento, que prepares tu ofrenda, que prepares tu diezmo, si es que lo vas a entregar, qué es lo que vas a entregar el día de hoy. Y recuerda que tienes que hacerlo con la actitud correcta. Si me agobian los afanes de